Muy bien, ahora continuando con nuestro proyecto, vamos a integrar ya lo que es MySQL con nuestro lenguaje de programación PHP. Entonces, para eso vamos a crear una nueva base de datos. Entonces le voy a dar aquí, clic derecho, Create Database y le vamos a llamar, podemos llamarle prueba MySQL PHP. Adentro voy a tener una sola tabla que va a ser nuestra tabla de ejemplo. Voy a crear una, clic derecho, Create Table. Voy a crear ahí una tabla. Entonces ahí en el nombre le voy a poner, podemos ponerle persona. Y esa persona va a tener un ID. Solamente le vamos a poner así ID para que sea un poco más rápido esto. Le vamos a poner que sea una PK. Y también le vamos a decir que sea autoincrementable. El siguiente campo le voy a llamar nombre. Vamos a ponerle que sea de tipo varchar de 40, de 50 caracteres. Y también un campo que va a ser el apellido de tipo varchar con 50 caracteres también. Bien, ahí ya estaría nuestra tabla. Le damos que sí ahí y ya estaría nuestra tabla de personas. Entonces, vemos esta tabla está vacía ahora y lo que vamos a hacer es insertar, modificar, eliminar y listar datos mediante PHP. Entonces, vamos a abrir nuestro ID de programación o mejor dicho, nuestro editor y vamos a crear aquí una nueva carpeta, folder, le voy a llamar prueba MySQL PHP. Y aquí adentro vamos a tener tres archivos. Entonces le voy a dar clic derecho, New File, y vamos a tener el archivo index, pero en vez de ponerle HTML como siempre, vamos a ponerle PHP ahora. Luego vamos a tener otro archivo, New File, que va a ser el procesar, el que va a procesar la información. Y por último vamos a tener lo que es la conexión. Bien, me faltó la extensión, .php. Entonces, siempre nosotros vamos a tener una conexión cuando hacemos programación, fuese en el lenguaje que fuese. Este va a ser un archivo que vamos a contar siempre y esta conexión lo que va a hacer es se va a encargar de establecer la comunicación entre la aplicación que vamos a desarrollar y la base de datos. Eso entonces ya será una constante. Siempre que vamos a integrar una base de datos con un lenguaje de programación, vamos a tener un archivo que va a ser el archivo de conexión. Entonces ahora lo primero que vamos a ver es cómo crear una conexión con PHP a MySQL. Entonces, vamos a ver primero eso y luego vamos a ir creando lo que es nuestro formulario y luego hacer el procesar. Entonces, para crear eso, voy a abrir aquí unas etiquetas de PHP y las voy a cerrar. Y aquí adentro vamos a hacer un pequeño comentario. Conexión PHP con MySQL. Bien, entonces para conectarnos a MySQL, lo primero que debemos crear son establecer o crear variables del servidor, el servidor de base de datos, ¿sí? Entonces, anteriormente cuando vimos lo que era el capítulo o el repaso de MySQL, vimos que tenemos datos que sí o sí debemos tener, como por ejemplo el host, que sería el equipo físico, en donde escribimos localhost o el número de IP. Después tenemos un usuario, que sería el usuario root, en este caso un password. Y también teníamos el puerto. El puerto, por defecto, todos los lenguajes de programación, al conectar con MySQL ya saben, por así decirlo, que MySQL utiliza ese puerto. Entonces, no es obligatorio establecerlo. Entonces, los parámetros que vamos a tener son cuatro, que son el host, el usuario de base de datos, el password y el nombre de la base de datos en la que estamos apuntando. Bien, entonces
Lo primero que hacemos es crear nuestras variables de conexión. Le voy a llamar vhost, que me indicaría que sería una variable de tipo host, y adentro va a contener lo que es el host, que sería localhost en este caso. Casi siempre va a ser localhost porque la base de datos va a estar en el local y los clientes se van a conectar mediante el navegador, pero esto es invisible al cliente. El cliente no visualiza esta conexión. Luego vamos a tener la variable user, que vendría a ser el usuario, y ahí le vamos a poner root, que es el usuario de mi base de datos, también un password. Entonces vpass vacío lo voy a pasar porque no tiene ninguna contraseña. Y luego por último una variable que va a ser de la base de datos. Esa variable de base de datos lo que va a contener es el nombre de la base de datos. En este caso nosotros le llamamos prueba MySQL PHP. Vamos a cerciorarnos de eso. Entonces abrimos nuestro MySQL y aquí le podemos dar un más para que me abra un nuevo query o una nueva página en blanco. Entonces siempre lo ideal es copiar el nombre tal cual así como está en la base de datos. Entonces, para eso yo tengo una pequeña forma de hacerlo que es dándole doble clic ahí y ahí ya tengo el nombre de la base de datos. Le doy un enter, tengo mi tabla persona, luego tengo mis campos. Entonces abrimos esto, tenemos ahí el campo ID, voy a dar un enter aquí. Tengo el ID, el nombre y por último el apellido. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir copiando estos parámetros de aquí para no equivocarme, ¿sí? Entonces esta sería mi base de datos y voy a pegar aquí para no equivocarme. Estaba luego correcto. Con eso ya tenemos entonces nuestras variables que nos van a servir para conectarnos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar un método o más bien sería una función dentro de PHP que lo que hace es capturar todos estos valores y pasarle mediante una función que se llama MySQL Connect. ¿Sí? Entonces, esta función tiene que estar contenida dentro de una variable y esa variable le voy a llamar conexión. Entonces, le llamamos conexión a esa variable y va a ser igual a esa función que sería MySQLi Connect. Esa sería la función que me va a permitir conectarme a una base de datos. Entonces, ahí lo que él necesita es que le pasemos las variables de la base de datos, que sería el vhost, que sería el host, luego el usuario, luego necesita la contraseña y por último el nombre de la base de datos que eran nuestras variables que habíamos establecido ahí. Bien, ahí ya tenemos todas las variables y ya tenemos nuestro método MySQL icon. Bien, le damos guardar a esto y ya estaría con esto nuestra conexión. Entonces podemos hacer aquí un pequeño if para ver si se conectó o no. Y lo que vamos a hacer es una comparación o le vamos a decir MySQLi, que es otra función, MySQLi guión bajo connect guión bajo erno, ¿sí? Que vendría a ser si hay algún error en esa conexión. Entonces, vamos a abrir las llaves, cerrar las llaves y aquí vamos a poner esta función que está aquí. Lo que va a hacer es me va a capturar el error que hay en la base de datos si lo hubiere, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer un eco, vamos a imprimir ahí la conexión a la base de datos no se pudo establecer. En el caso que fuere es el caso ahora. En el caso que esto es true, ¿sí? Entonces yo al decirle esto es lo mismo que yo le estoy diciendo, es igual a true. Si hay algún error, entonces mostrame este mensaje de la conexión no se pudo establecer
Y también le puedo decir que me muestre cuál es el valor de la base o cuál es el valor de ese error, qué error fue el que sucedió. Entonces, la conexión a la base de datos no se pudo establecer, mirar el error y ahí podemos llamarle a esa función que sería concatenando aquí. Le voy a poner un punto y voy a concatenar MySQL y guión bajo connect. Vamos a copiar directamente ya como está esto. Ahí. Cerramos con punto y coma. Entonces lo que va a hacer es me va a devolver el error. ¿Sí? Me va a mostrar este mensaje y me va a devolver el error si hubiera alguna conexión fallida. Y si no, le vamos a abrir las llaves y ahí vamos a poner eh, conexión exitosa, por ejemplo. Entonces vamos a imprimir acá un eco. La conexión fue exitosa. La conexión, inclusive le podemos concatenar aquí la conexión A y le ponemos el nombre ahí del B, el nombre de la base de datos de esa variable de esa forma. Entonces ahí me va a imprimir la conexión A, el nombre de la base de datos fue exitosa. Con eso ya tenemos entonces. Vamos a guardar esto. Ya tenemos nuestra conexión hecha. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer nuestro pequeño formulario aquí y vamos a hacer nuestra estructura HTML de siempre. Entonces aquí le voy a dar un enter y voy a hacer primero mi estructura. Vamos a hacerlo con todo como debe ser completamente. Entonces doctype HTML, cerramos esto. Tenemos aquí la etiqueta HTML, cerramos esa etiqueta. Adentro de esta etiqueta vamos a tener la cabecera, por ejemplo. Head. Cerramos el head. Y lo que vamos a decirle acá es que me codifique en los caracteres o que me muestre los acentos y todo eso. Entonces para eso utilizamos la etiqueta meta, cosa que ya vimos. Charset es igual a UTF-8, UTF-8 y ahí cerramos la etiqueta. Bien, con eso entonces me va a reconocer los caracteres especiales. Bien, luego de esta cabecera del hit, lo que vamos a establecer ya es el body. Entonces aquí vamos a abrir la etiqueta body y vamos a cerrarlo ahí abajo. Entonces voy a copiar ya directamente esto, voy a pegar ahí y lo voy a cerrar acá. Bien. Ahí ya tenemos nuestra etiqueta básica de HTML y lo siguiente que vamos a hacer es un pequeño H1 ahí. Vamos a poner formulario para procesar con PHP y MySQL. Bien, vamos a guardar esto, vamos a refrescar la pantalla. Ya tenemos aquí la carpeta y ahí ya tenemos el index que automáticamente reconoce él como el archivo principal. Vemos que tenemos ahí tres archivos, la conexión, el index y el procesar, pero el navegador ya sabe que siempre tiene que empezar desde el index, que sería el índice en pocas palabras. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a llamarle a esta conexión dentro de este archivo index, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso hacemos mediante una función propia de PHP que se llama include. El include me sirve para llamar a otros archivos de tipo PHP dentro de un archivo de tipo PHP. Por eso es que nosotros no hicimos el archivo el index.html, sino que es .php para poder hacer el include. Entonces vamos a abrir una etiqueta aquí de PHP. Vamos a cerrarlo y aquí vamos a utilizar el include. Entonces le llamamos el include, tenemos de dos tipos, el include, después está el include once, después hay otro que se llama require también, que es requerido, pero por el momento nada más vamos a utilizar este include.
Y lo que vamos a hacer en el include es llamarle a la conexión. Entonces, ¿cómo le llamamos? Directamente por el nombre, conexión.php. Cerramos con punto y coma, guardamos esto y ahí ya la conexión debería de verse aquí. Entonces, vamos a ver el resultado, le voy a dar F5 y ahí vemos arriba la conexión fue exitosa, ¿verdad? Me muestra el nombre de la base de datos. Está un poco mal escrito esto. Voy a corregir un poco la conexión a la base de datos. Fue exitosa. Que sería este mensaje que está aquí. ¿Sí? A la base de datos, dos puntos. Voy a crear un espacio ahí. Y vamos a ver ahí. Ahí está, la conexión. Ahí sería mejor. Bien. Y vamos a suponer que hay algo que esté mal. Por ejemplo, le voy a poner aquí 123, por ejemplo. Sabemos que no tiene ninguna contraseña, pero lo voy a poner al propósito. Vamos a ver qué sale aquí. Y ahí vemos el error. Y acá vemos el error que habíamos visto, ¿sí? Que sería este MySQL Connect Error, ¿sí? Lo que me hace es me imprime mirar el error y el error es 100.045 de MySQL. Entonces, ¿cómo podemos hacer si queremos encontrar ese problema? Sería nada más que buscar error 1045 en MySQL y ahí nos va a traer una gran documentación sobre eso. Bien, entonces ya vimos cómo se hace una conexión, ya vimos cómo se llama esa conexión dentro de un archivo. Voy a poner bien otra vez esto y ahí ya tenemos el mensaje arriba, ya sabemos que se conectó todo, entonces ya podemos eliminar o comentar en todo caso. Voy a dejar comentado esto para que no moleste ese mensaje ahí, ya sabemos que se conectó, entonces ya podemos continuar. Bien, ahora lo que voy a hacer ya es el formulario. Voy a hacer el formulario aquí abajo. Entonces al hacer este incluye un pequeño inciso más aquí. Al hacer este incluye todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, un bloque de programación. Tenemos unas funciones dentro de otro archivo. Yo utilizando el include ya le estoy llamando a todo el contenido de ese archivo, ¿sí? Entonces sería para eso el include. Bien, aquí voy a hacer un formulario. Voy a dejar un pequeño espacio más ahí. Form. Voy a cerrar el form y luego voy a completar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos parámetros básicos para PHP dentro de las etiquetas form, que son el action, ¿sí? Y el action es lo que va a hacer, la acción que va a hacer el formulario. Entonces, la acción que va a hacer el formulario va a ser procesar.php, porque en ese lugar se va a encontrar toda la lógica, todo el proceso que vamos a hacer de la captura del dato mediante este formulario. Bien, entonces le vamos a enviar a procesar.php mediante el método que tenemos que decirle también qué método vamos a utilizar. Método sería el método post. Bien, guardo esto. Ya sabemos que podemos escribir en mayúsculas, en minúsculas, este post, no hay ningún problema con eso. Y ahí ya tendríamos entonces nuestro formulario con la acción procesar y mediante el método post es lo que vamos a estar enviando los datos. Bien, entonces voy a crear aquí un pequeño label, aquí y voy a cerrar aquí para darle un nombre. El label tiene una etiqueta o un atributo que se llama el for y el for es para decirle para quién es ese label. Le voy a poner para nombre y el valor va a ser nombre también. Le damos F5 aquí, ahí ya tenemos entonces nombre. Nombre y abajo de ese nombre le vamos a poner aquí un pequeño BR para hacer un salto de línea y vamos a tener ahí abajo un input. Entonces input, cerramos el input y el input tenemos que decirle de qué tipo va a ser. Va a ser de tipo text. Va a tener si queremos por ejemplo darle alguna funcionalidad con JavaScript, entonces le ponemos id, nombre y el name es el que nos interesa a nosotros ahora en PHP, lo que vamos a usar, nombre. Le damos ahí un BR
para que haga un salto de línea más, le damos F5 y ahí ya tenemos entonces el nombre y ahí abajo tenemos el campo nombre. Bien, voy a copiar directamente ya esto y le voy a cambiar nada más los valores. Esto entonces va a ser apellido. Voy a copiar este apellido, voy a poner aquí, aquí y aquí también va a ser apellido. Guardamos y ahí tenemos nombre y apellido. Y por último, lo que nos falta es un botón. Para eso utilizamos el input de tipo submit. Y le vamos a dar un nombre, ¿sí? También le vamos a dar un nombre. Vamos a ver después para qué vamos a usar esto. Y a este nombre le voy a llamar insertar. Insertar y le voy a dar un value, que va a ser el nombre que me va a aparecer ahí dentro del botón. Y a ese value le voy a llamar también insertar. Guardamos esto. Y ahí ya tenemos entonces nombre, apellido y la función insertar. Bien, con esto ya estaría entonces nuestro pequeño formulario que va a procesar esta información. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ya procesar esa información con el archivo procesar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a abrir una etiqueta PHP. Cerramos y ahí adentro va a estar nuestro bloque de programación. Entonces así también como en el anterior archivo yo necesité la conexión, aquí también voy a necesitar la conexión. ¿Por qué? Porque para que pueda hacer un insert dentro de una base de datos necesito pasar por la conexión previamente. Entonces también voy a hacer aquí un include de la conexión.php, que sería este archivo. Ya sabemos lo que hace este include. Ya tenemos entonces el include dentro de procesar. Y por ahí si queremos probar si esto está funcionando, le podemos descomentar aquí. ¿Sí? Descomentamos esto y probamos este archivo procesar. Entonces descomentamos eso. Nos vamos hasta el procesar.php. Le damos un enter. Ella me dice la conexión a la base de datos fue exitosa. Quiere decir que me está funcionando ya este include que está aquí. Bien, una vez que ya sabemos eso, entonces vamos a comentar de nuevo este que está aquí. Le damos aquí un F5 y ya desapareció ese mensaje. Bien, continuamos entonces con nuestro archivo procesar. Bien, entonces para procesar lo que vamos a hacer es vamos a recibir esas variables que nos está enviando mediante el método post este formulario que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a capturar este nombre, ¿sí? Y este apellido y también este botón que está aquí. Porque nuestra idea es hacer uno que sea para insertar, otro que sea para modificar, otro que sea para borrar. Entonces, al darle un valor, al darle un name aquí en insertar, entonces este valor también va a viajar mediante ese método post en este archivo procesar. También va a irse ese valor que está aquí de insertar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero un if comprobando si existe ese valor insertar. ¿Sí? Entonces, abrimos y cerramos los paréntesis, abrimos, cerramos las llaves y ahí adentro vamos a ver si existe o no ese parámetro enviado por post. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Utilizamos el iset. ¿Sí? El iset entonces lo que hace es me comprueba la existencia o no de una variable. Entonces, iset dólar guión bajo método post, abrimos y cerramos las llaves y ahí entre comillas le pasamos el nombre de ese botón. ¿Cómo se llamaba ese botón? Se llamaba insertar. Entonces voy a copiar de ahí y voy a pegar aquí. Entonces ya tenemos ahí, si existe $post insertar, entonces que continúe con el proceso aquí. Y ahora lo que voy a hacer es voy a hacer otro if, pero esta vez ya comparando los dos parámetros que son el nombre y el apellido. Entonces, iset, otra vez, abrimos y cerramos, $post, abrimos las llaves y ahí le voy a decir nombre. Lo ideal siempre es copiar de aquí y pegarlo ahí. Y luego le decimos ahí, salimos de este
iset, que está aquí, ¿sí? Aquí se abre su llave, su paréntesis, ahí se cierra. Salimos de ahí y le ponemos i con ese símbolo. Entonces el símbolo de i dos veces y preguntamos otra vez. Iset el siguiente campo. El siguiente campo es $post apellido. Voy a copiar de aquí, voy a pegar y ahí abrimos y cerramos las llaves nuevamente. Entonces aquí podemos poner ya mensajes si queremos, ¿sí? Aquí en este else, por ejemplo, no sé, no existen los datos, podemos poner algunas cosas, pero vamos a verlo un poquito después. Bien, le pusimos el include para llamar a la conexión. Ahora comprobamos si existe insertar y si existe nombre y si existe apellido. Entonces, si eso existe, entonces vamos a llamarle a una variable existe, ¿sí? Y esa variable va a tener un valor booleano que va a ser verdadero. Entonces quiere decir que existe. Existe true y ahí abajo vamos a poner nombre es igual a $post nombre. O sea, exactamente lo mismo que está arriba. Encerramos dentro de una variable lo que vino por post en nombre. Lo mismo hacemos para el apellido, pero va a ser apellido y aquí apellido también. Ahí ya capturamos el nombre y el apellido. Si no existe nombre, si no existe apellido, aquí podemos poner ya un else. Abrimos y cerramos las correspondientes llaves y ahí existe va a ser igual a false. Existe entonces va a ser falso. Le voy a dar una tabulación ahí para que se quede mejor. Y también puedo imprimir un mensaje diciendo no existe el nombre o el apellido. Ahí está. Ya tenemos eso. Luego, aquí, después de antes de esta terminación, ¿sí? Antes de esta llave de insertar, tiene que estar siempre todo adentro. ¿Por qué? Porque la opción que estamos ahora haciendo va a ser insertar. Entonces siempre tiene que estar adentro de estos bloques. Y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a comparar. Vamos a poner si existe es verdadero, entonces vamos a hacer un insert into dentro de la base de datos de esos valores que son nombre y apellido. Si no, entonces lo que vamos a hacer es eh, existe va a ser falso y ahí vamos a poner problemas al insertar, por ejemplo, un ejemplo rápido. Entonces aquí, como ya vimos antes de este cierre, hacemos un if y vamos a comparar ahí si esa conexión o si existe es verdadero. Entonces, ¿cómo hago eso? Directamente le pongo ahí existe, que esto equivale a poner es igual a true. Da lo mismo poner existe o poner existe igual a true. Entonces vamos a hacerlo más corto ahora. Y ahí vamos a poner entonces si existe da verdadero, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar un query, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí la palabra query y adentro de ese query lo que vamos a hacer es utilizar una función, así como teníamos una función aquí en la conexión para establecer la conexión. Y luego tenemos también una función que es para mostrar errores. También hay una función que me permite ejecutar queries o ejecutar sentencias SQL. Ese query es el MySQL y bajo query. Abrimos y cerramos las llaves. Entonces tenemos MySQL y las llaves y cerramos aquí. Esto lo que me está esperando como parámetro, ¿sí? Es la conexión y luego el query o la sentencia de base de datos. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo insertarle ya directamente aquí en la sentencia de base de datos o puedo crear una variable aparte, el insert into, el que ya habíamos visto anteriormente en MySQL, cómo hacer para insertar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Le llamamos entonces la conexión ahí
conexión. Esta conexión que está aquí es la conexión a la base de datos. Esta variable, conexión, tiene que ser. Esta variable que está aquí, conexión, se encuentra dentro de este archivo que está aquí, por eso es que lo puedo utilizar en este lugar. Gracias a este include es que yo puedo utilizar esta conexión que está aquí. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy llamando es esta variable que está aquí. Bien, entonces le llamamos a la variable conexión. Voy a copiar y voy a pegar así el nombre para no equivocarme. Le voy a poner una coma y luego ya va la sentencia SQL o el query. ¿Sí? Entonces la sentencia sería insert into en la tabla persona. Vamos a abrir paréntesis y le vamos a pasar ahí los campos. Esos campos sabemos que siempre tenemos que ir copiando directamente de la base de datos para no equivocarnos. Entonces era ID, nombre y apellido. Bien, ID, nombre, apellido. Aquí le voy a dar un enter para hacer un salto de línea para que no se quede muy apretado todo ahí. Y ahí utilizamos el values, que serían los valores. Entonces, como yo había puesto auto increment en mi campo ID en la base de datos, entonces quiere decir que no es necesario que yo le pase un valor. En ese caso nosotros le pasamos un valor, una variable, pero que va a ser null. ¿Sí? Entonces, como primer parámetro le pasamos null. ¿Por qué? Porque la base de datos va a autogenerar ese código. Va a poner 1, 2, 3 y así sucesivamente. Se va a ir auto incrementando eso. Entonces le ponemos null ahí y luego ya le pasamos las variables. Recordemos que las variables son de tipo string y el tipo de dato en mi base de datos es varchar. Entonces tenemos que utilizar siempre las comillas simples en ese caso. Entonces le vamos a llamar ahí a la variable nombre, coma, a la variable apellido, que es el que contiene mi apellido, el nombre y el apellido. Bien, ahí con eso ya le estamos pasando los valores de base de datos, ¿sí? Esto podemos dejarle espacio o podemos hacerlo todo así bien comprimido también, no hay ningún problema. Aquí le dejé un espacio, entonces vamos a dejarle espacio también acá. Con eso no hay inconveniente. Si le sacamos el espacio y le ponemos ahí en este lugar, por lo menos no hay ningún inconveniente todavía. Bien, ya tenemos ahí el query para hacer el insert. Y ahora lo que vamos a hacer es otra función, ¿sí? Y la otra función es un OR. Entonces le voy a dar un enter aquí y le voy a poner OR. El MySQL query acepta este OR también como parte, ¿sí? OR die, que sería que se cierre, ¿verdad? Y me muestra un error. Y ahí vamos a concatenar punto MySQLi guión bajo error. Y le vamos a pasar la conexión ahí. Entonces me va a mostrar el error de base de datos que hubo si algo salió mal. Entonces si algo salió mal, me va a aparecer un mensaje de error y me va a mostrar el código SQL del error también. Bien, entonces con esto ya tenemos el insert, ya tenemos hecho. Y luego lo siguiente que podemos hacer es ya hacer aquí un if otra vez, ¿sí? Para preguntar si esto dio true. Si esto dio verdadero, entonces que me emita un mensaje, la inserción fue exitosa y que me haga un cierto comportamiento eh, en el formulario, ahora que vamos a ver cómo se hace eso también. Entonces, aquí vamos a preguntar si query es true, si dio verdadero eso, entonces vamos a imprimir la inserción de datos fue exitosa. Cerramos con punto y coma. Y ahí abajo vamos a escribir una sentencia, mejor dicho, vamos a escribir un código HTML que lo que va a hacer es me va a redirigir a el index otra vez. Porque aquí, por ejemplo, estamos dentro de procesar. Entonces me va a mostrar este mensaje, la conexión fue exitosa. Luego de unos segundos, nosotros podemos establecer ese tiempo. Luego de unos segundos va a volver nuevamente al index y se va a quedar ahí como
si fuera que empezó todo de nuevo, ¿verdad? Sería como un limpiar, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo quiero insertar aquí código HTML, lo puedo hacer sin problemas, pero tengo aquí esta llave, mejor dicho, tengo esta estructura que está aquí, ¿sí? Que tengo que cerrarla. Entonces la tengo que cerrar aquí, en este punto. Entonces voy a hacer esto, voy a cerrar mi bloque PHP, por así decirlo. Se abre aquí y ahora se cierra aquí. ¿Por qué estoy cerrando ahí? Porque yo quiero introducir código HTML. Entonces, lo que voy a hacer es debajo de este if que está aquí, ahí voy a volver a abrir para que no, para que me salga ese error, ¿sí? Entonces aquí volví a abrir la llave y esa llave se cerró aquí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cerré el bloque PHP aquí para poder utilizar en esta línea 16 código HTML. Entonces, ¿cuál es el código HTML que me va a redirigir al index? Es el meta. Dentro del meta hay uno que se llama http-equiv es igual y ahí vamos a utilizar una propiedad que se llama refresh. El refresh ya sabemos que es actualizar, refrescar, actualizar. Entonces, refresh y ahí le decimos content es igual y ahí le damos un tiempo. Entonces, aquí lo que me espera es, abrimos las comillas dobles y ahí lo que me espera como parámetro es el tiempo y la página a redirigir, ¿sí? Entonces, le vamos a pasar el tiempo, le vamos a decir luego de 5 segundos, coma, y ahí le voy a pasar la URL. Entonces, URL es igual y ahí le ponemos HTTP, la dirección de donde está este archivo que está aquí. Entonces está en prueba MySQL y sería index. Entonces sería http dos puntos barra barra localhost barra el, el nombre de mi directorio se llama lp3. lp3 después está el index es lp3, luego está php. Entonces barra php. Luego dice prueba MySQL PHP. Inclusive lo más práctico es copiarlo de acá arriba, ¿sí? Ya que aquí en la URL tenemos, podemos ingresar hasta ese index. Entonces vamos a ingresar ahí. Aquí y aquí quiero que me redirija. Entonces voy a copiar esto y voy a pegar por aquí, que va a ser mucho más fácil eso. Voy a copiar ahí y le voy a especificar. De todas formas ya me va a llevar al index, pero le vamos a especificar nomás. Le vamos a decir que me lleva al index.php. Y con eso ya estaría. ¿Sí? Con eso ya me reenviaría a mi index. Entonces ya tenemos ese caso de que si la conexión fue exitosa, entonces la inserción, yo creo que me equivoqué. Sí, esto que está aquí, de meta, tendría que estar aquí debajo. ¿Por qué? Porque yo acá estoy comparando si fue exitoso o no. Entonces, medio que no tiene sentido que esté ahí, ¿verdad? Entonces, pido disculpas por el caso. Pequeña equivocación. Voy a cortar esto de aquí. Voy a introducir ahí abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a arreglar esto, ¿verdad? Entonces, voy a borrar este. Voy a cortar directamente. Vamos a cortar de aquí. Y voy a pegar debajo del meta. Sí, debajo del meta tiene que estar eso. Ahí vamos a poner. Y esto que está aquí voy a cortar también. Y tengo que cerrar en un lugar. Vamos a ver ya en breve. Bien, aquí cerramos. Esto se abre ahí, se cierra aquí. Yo tengo mi código HTML aquí.
Entonces aquí vuelvo a abrir mi llave y cerrar ahí para que todo esté en orden. Entonces le damos aquí vamos a guardar esto, no nos dio ningún error. Y ahora lo que vamos a hacer es, si no, acá tenemos sí. Si esto es true, entonces la inserción fue exitosa. 5 segundos después me redirige al index. Y si no, también le vamos a poner un si no. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a sacar este de aquí. Voy a cortar de ahí eso. Voy a borrar este espacio. Y aquí vamos a poner debería de estar adentro de esa llave. Ahí estaría. Ahí queda. Entonces ahí vemos que siempre mi editor me va a marcar si está correcto o no. Entonces aquí se abre la llave, ahí se cierra la llave. Y ahí vamos a poner nuestro else. Si no, entonces hubo problemas para insertar. Vamos a poner con comillas simples, con comillas dobles. Problemas para insertar. Bien, vamos a guardar esto. Y ya tendríamos entonces lo que es nuestro insertado de datos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a probar ya si hace el insert y luego vamos a visualizar en la base de datos si se encuentra o no ese dato que insertamos. Entonces vamos a guardar nuevamente el procesar y vamos a ejecutar el index. Entonces voy a guardar aquí un nombre. Vamos a insertar y me dice que hay un error en la línea 13. En la línea 13 tenemos, siempre el procesar va a ser esto que está aquí. Vamos a ver, query va a ser igual a MySQL y query conexión insert into persona id nombre apellido values. Claro, es MySQL, tiene que ser. Aquí me falta una S. Y aquí también, por ende, también me va a faltar una S. Bien, ese sería mi error. Entonces me marcó bien en el número 13 y aquí estaba mi error. Bien, voy a volver a probar. Le voy a dar un atrás. Le voy a dar refresh. Y le vamos a dar insertar. Ahí está, la inserción fue exitosa. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y vuelve de nuevo a mi formulario principal. Ahora vamos a mirar la base de datos, si se encuentran esos datos ahí. Abrimos entonces la base de datos y lo que hacemos es ingresamos hasta esa tabla persona, ahí donde dice table data, y ahí ya vemos que tenemos el ID1, Daniel y el apellido que está ahí. Bien, vamos a hacer otro insert y vamos a mirar también otra vez. Entonces ya más directamente vamos a hacerlo aquí. Damos insert, se insertó, volvió. Vamos a darle aquí un refrescar y ahí ya vemos cómo tenemos el siguiente dato. Bien, está perfecto nuestro insert. A continuación lo que vamos a ver es esos datos que insertamos, vamos a visualizar también en el formulario. Entonces voy a volver a mi editor y vamos hasta el archivo index nuevamente, que sería el archivo principal. En ese archivo lo que vamos a hacer es vamos a ir mostrando los datos. Entonces para mostrar los datos, debajo de este formulario voy a hacer un pequeño HR. Ahí tenemos el HR y ahí voy a crear un título. Y ahí le voy a poner mostrar los datos de la base de datos. Guardar esto, ejecutamos, ahí ya está nuestro título. Y ahí lo que vamos a hacer es una pequeña tabla vamos a hacer ahí. Esa tabla lo que va a contener va a ser el ID, el nombre, el apellido y como resultado
como valores va a contener lo que tenemos dentro de la base de datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, una tabla con los datos de la base de datos. Vamos a mostrar eso ahí. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear aquí una tabla. Vamos a decirle table. Cerramos aquí. Y inclusive le podemos poner un border también a esa tabla. Border de 1. Voy a salir de ahí y voy a cerrar aquí mi tabla. Table tiene que ser. Bien. Y ahí dentro de esa tabla voy a tener entonces mis TR, ¿sí? Entonces sería aquí una TR. Y abajo voy a cerrar este TR. Que vendría a ser la cabecera, por así decirlo. Entonces, estos TR lo que van a contener son TDs, TH, mejor dicho. Y el TH1 va a ser ID. El TH cierre se queda ahí. Voy a copiar esta ID. Voy a pegar abajo y voy a pegar otra vez. Entonces, este va a ser el nombre. Y aquí va a estar el apellido. Guardo esto. Y ahí ya tenemos ID, nombre, apellido. Bien. Ya tenemos entonces nuestras cabeceras. Ahora lo que tenemos que hacer es llenar con los valores de la base de datos. Entonces, ¿cómo es que hacemos eso? Para eso lo que vamos a hacer es insertar nuevamente código HTML, mejor dicho PHP, dentro de esta estructura, dentro de esa tabla. Y lo que vamos a hacer es abrimos las etiquetas. Voy a cerrar también ahí. Y acá lo que vamos a hacer es un bucle. Ese bucle lo que va a hacer es me va a recorrer el, esa tabla de personas, ¿sí? Mediante una sentencia, me va a recorrer y me va a devolver esos valores con un while. Voy a recorrer ese resultado y voy a capturar los valores que vinieron. Entonces, lo que voy a hacer primero es transformar a UTF-8, que sería el tipo de dato que me muestra los acentos correctamente. Entonces utilizo ahí MySQLi, MySQLi, y un bajo query. Abrimos y cerramos. Y ahora vamos a llamarle a la conexión nuevamente aquí. Conexión, coma. Abrimos las comillas dobles y vamos a ponerla ahí. Set names. Y vamos a abrir comillas simples. Le vamos a pasar o le vamos a decir UTF-8. Entonces, para que me devuelva los valores en UTF-8. Bien, luego de eso ya tenemos que hacer nuestra consulta. Entonces voy a crear acá un comentario. Crear consulta. Este sería entonces eh, codificar a UTF-8. Bien, entonces en esta consulta lo que vamos a tener un query nuevamente. Esta variable se puede llamar como quieran, ¿sí? Podemos llamarle consulta también, pero le voy a utilizar nada más query de la misma forma como la anterior, ¿verdad? No importa eso. Vamos a utilizar ahí el MySQLi, MySQLi query. Voy a abrir y cerrar los paréntesis y adentro le voy a pasar la conexión. Siempre le pasamos la conexión y luego el select. Aquí vendría a ser el select asterisco from persona, se llama mi tabla. Bien, entonces con eso ya tenemos una variable que va a contener todas las personas que están dentro de esa tabla. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a recorrer, ¿sí? Entonces recorrer el resultado para capturar los valores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso hacemos con un while. Entonces, decimos while. Voy a abrir y cerrar aquí las llaves. Y ahí ya le vamos a decir, voy a crear una variable que le voy a llamar resultado. Esa variable resultado va a ser igual a, ahí utilizamos mysqli-fetch as sock. Sería la función MySQL, sí, la función MySQL dentro de PHP
que lo que hace es, este resultado que está aquí me va a traer dentro de esta variable y con este MySQL Fetch Assoc lo que voy a hacer es voy a recorrer y va a convertir en un array de datos todo lo que viene, ¿sí? de esta sentencia. Entonces aquí MySQL Fetch Assoc lo que me está esperando es que yo le pase la variable que contiene todo ese select, ¿sí? Entonces ahí le vamos a pasar la variable query. Y con eso es lo que va a hacer, va a recorrer, va a convertir eso en un array de datos y luego ese array de datos, lo siguiente que hacemos es ya utilizarlo, ¿verdad? Dentro de esa tabla. Entonces, por ejemplo, para probar si esto está correcto, si está funcionando, podemos hacer aquí un bardum, por ejemplo, y ese bardum le podemos pasar el query, por ejemplo. Voy a decir query. Voy a guardar esto, voy a darle un F5 ahí y ahí ya vemos cómo me trae esos valores, ¿sí? Ya tenemos índice 1, int me dice 1, acá hay un valor con 7 caracteres, acá hay con 6, ¿sí? Ya tenemos el resultado, por así decirlo. Bien, una vez que ya sabemos que eso funcionó, también podemos pasarle este resultado aquí para probar. Vamos a ver qué sale. Guardar esto, ejecutamos y ahí ya vemos. Eso sería mejor porque nos trae ya realmente el resultado. Anteriormente me traía solamente el tamaño. Y ahí estaría Daniel Bordón, Nelson Agüero y ya vemos que me trae con el acento. Si nos fijamos en la base de datos, en la base de datos está de otra forma. ¿Sí? En la base de datos está un poco diferente. Está así. ¿Por qué? Porque está codificado esto. Y con esa sentencia que utilizamos, lo que hicimos fue cambiar su propiedad con esto. Bien, ya tenemos entonces el Bardum, ya vimos que vienen bien los datos, vamos a decirle. Y luego de eso ya continuamos. Lo que vamos a hacer es vamos a cargar dentro de variables. Y voy a establecer una variable que le voy a llamar ID. Y ID va a ser igual a este resultado, que es el que contiene el array de datos. Entonces, este resultado va a ser igual a resultado. Y acá le voy a pasar qué resultado es lo que quiero, el ID. Abajo voy a crear otra variable que va a ser el nombre. Y este nombre va a ser igual a resultado. Abrimos las llaves y el nombre. Lo mismo con el apellido. Bien. Entonces ya vimos que vienen todos los resultados. Ahora lo que hicimos fue guardamos en variables esos resultados. Y luego ya lo que podemos hacer es imprimir dentro de la tabla. Entonces vamos a continuar con la tabla. Así como hicimos anteriormente también. Nosotros abrimos a ver, abrimos una estructura PHP aquí y se cierra aquí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, yo lo que quiero es que dentro de este ciclo while se encuentran estos resultados, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir dentro de HTML nuevamente. Entonces voy a darle aquí voy a borrar este espacio que está aquí. Entonces ahí se cierra esa llave. Y ahí abajo voy a continuar mi tabla. Entonces, mi tabla, ¿cómo continúo? Sería un tr lo que tengo que hacer. Entonces, le ponemos ahí, abrimos etiqueta tr. Ahí ya vemos cómo se cerró este bloque de PHP. Entonces ya podemos escribir nuevamente el código HTML. Entonces ese sería tr ahí y vamos a cerrar el tr aquí. Bien, esos tr entonces lo que van a contener ahora van a ser tds, que serían table data, ¿verdad? Entonces abrimos etiqueta td, vamos a cerrarlo, cerramos eso y ahí adentro vamos a imprimir el resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Es este ID que está aquí porque ese es el que contiene el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer lo siguiente, podemos abrir aquí una etiqueta PHP nuevamente
PHP, cerramos esto y ahí imprimimos. Pero nos va a llevar muchas líneas de código. Entonces hay una forma que es un poco más rápida de hacerlo, que ya vimos también, que sería de esta forma. Entonces esto equivale a hacer esto. Echo ID. ¿Sí? Es lo mismo hacer esto, ¿sí? Que hacer esto. Le pongo aquí es igual y ahí le pongo el ID. Entonces sería ID. Cerramos con punto y coma y ahí ya tenemos ese ID. Bien, tenemos ese valor. Ahora vamos por el otro. Voy a copiar ese, voy a pegar abajo. Ahora sería el nombre y luego voy a copiar este y acá sería el apellido. Ahí está. Vamos a guardar eso y vamos a ver, creo que ya está correcto todo. Vamos a probar. Vamos a dar F5 y ahí ya vemos que tenemos ese valor, pero nos trae el 2, ¿sí? Y no nos trae el 1. Bien. Eso es porque yo ya estoy cerrando este bloque while, ¿sí? Y en realidad estas tablas tienen que estar dentro de esta llave que está aquí, ¿sí? Es por eso que me está apareciendo ese inconveniente. Me trae ya el dato, pero solamente me trae el último, no me traen los dos que tenemos, que ya sabemos que tenemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a meter toda esa tabla, ¿sí? Dentro de este bucle while que se abre aquí y se cierra aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a cortar este de aquí, ¿sí? Cortar eso y pegamos debajo del TR, ¿sí? Y aquí nos hace falta abrir nuevamente, ¿sí? Para que esto funcione. Entonces abrimos ahí PHP, pero me falta cerrar este que está aquí. Entonces ese que está ahí vamos a cerrar aquí. Ahí sería. Bien, entonces abrimos aquí la etiqueta HTML, cerramos aquí, pero ahora sí, acá vemos la etiqueta de apertura, o mejor dicho, la llave de apertura de mi while y vemos que se cierra en este lugar y ya contiene esa tabla, ¿sí? Ya está dentro, esa tabla está ya dentro del while, por así decirlo. Entonces vamos a actualizar esto, voy a guardar esto y actualizamos y ahí sí, ya vemos que contiene ese dato. Entonces, si cargamos otro valor, le vamos a insertar, la inserción de datos fue exitosa, va a volver y ahí ya tenemos el siguiente valor entonces. Bien, ya vimos entonces cómo hacer el insert de datos, ya vimos cómo hacer una lista, una tabla de datos y a continuación lo que vamos a ver es cómo editar datos. Bien, entonces para editar datos voy a continuar debajo de esta tabla que está aquí. Voy a hacer otro HR ahí para hacer una diferencia. Vamos a guardar esto. Ahí tenemos el HR y ahora lo que vamos a hacer es el evento editar. Entonces voy a crear un título, editar datos. Bien, entonces para editar datos lo que necesito es un pequeño formulario en donde me diga qué es lo que yo quiero editar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño formulario aquí. Vamos a hacer un form. Aquí vamos a cerrar la etiqueta form. Y este va a tener una acción, o sea, va a tener un método. Se va a ejecutar dentro de este mismo archivo. Entonces vamos a tener ahí un método que va a ser get. Pone mayúscula. Entonces, un formulario con método get. Y este formulario lo que va a tener es un label. Voy a subir un poco esto.
y este label va a ser para el ID. Y acá vamos a ponerle ingrese el ID a modificar, por ejemplo, como un label. Bien, luego de eso tenemos que capturar ese valor con un input de tipo texto y le vamos a decir name, su nombre va a ser ID. Vamos a crear un BR aquí, aquí también vamos a crear otro BR. Y ya tenemos nuestro formulario que nos va a solicitar que ingresemos el ID de lo que queremos editar. Entonces vamos a darle un F5, vamos a guardar esto, le damos F5 y ahí está. Entonces ingrese el ID que desea modificar, acá vamos a ingresar el ID y luego vamos a proceder a modificar esos datos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un botón que va a enviar ese ID. Entonces necesitamos un input type submit y el valor de ese va a ser editar. Bien. Bien, ahora explico lo que vamos a hacer. Este dato que va a estar aquí, que se va a enviar mediante el método get, se va a procesar en este mismo formulario. Entonces lo que vamos a hacer es, dependiendo del ID que se ingresó, entonces vamos a tener un formulario en donde va a mostrarme el nombre y el apellido de la persona dependiendo del ID que se ingresó. ¿Sí? Entonces yo deseo editar el número 3, ingreso el ID número 3, le doy a enviar y ahí se va a llenar unos datos con estos datos que están aquí. O sea, se van a transportar los datos que están aquí a un formulario. Y ahí con ese formulario me va a permitir editar el dato. Entonces, si yo quiero editar, voy a modificar ahí el valor que quiero modificar. Y luego vamos a tener también un botón que va a ser para procesar. Y ese botón va a enviar a mi evento procesar que se va a encargar de hacer el update entonces. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a capturar este valor que está aquí y vamos a meter eso dentro de otro formulario. Entonces tenemos un pequeño input aquí, sería un formulario que se va a procesar dentro del mismo para llenar otro formulario, pero ya con los datos del ID que yo seleccioné. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a abrir aquí una etiqueta HTML, PHP. Abrimos PHP ahí, cerramos ahí y ahí vamos a tener un pequeño if. Vamos a comprobar si existe el $get ID, que es este valor que está aquí en realidad, ID. Entonces vamos a cargar dentro de una variable ese ID. ID va a ser igual a $get ID. Cerramos con punto y coma. Ahí ya preguntamos, si existe ID, entonces ID va a ser igual a lo que vino por get. Bien. Luego de eso, lo que vamos a hacer es una sentencia SQL que lo que me va a hacer es un select. Me va a hacer un select mientras el ID sea igual a lo que yo ingresé. Entonces aquí voy a tener un query nuevamente. Este query va a ser igual a MySQLi, MySQLi-query. Vamos a llamarle nuevamente a esa función. Ya sabemos que aquí le pasamos la conexión, coma, y ahí le voy a pasar el select, que sería select asterisco from persona en la tabla, mientras el ID de esa persona sea igual a lo que vino por ese get, ¿sí? Que sería la variable ID nuevamente.
Cerramos esto. Ahí ya tenemos dentro de esta variable query esta consulta. Y lo siguiente que hacemos es nuevamente utilizar el ciclo while para recorrer este query que está aquí, esta nueva consulta. Entonces lo que hacemos es while, abrimos, cerramos, y acá le vamos a decir, nuevamente podemos utilizar esa misma variable que utilizamos sin problemas. Resultado va a ser igual a MySQL y fetch assoc, que sería lo mismo que hicimos anteriormente, y ahí le vamos a pasar query. Bien, ahí le pasamos el query, ya tenemos ahí nuevamente ese resultado. Entonces ahí nuevamente vamos a cargar esas variables con los valores de la base de datos. ¿Sí? Eso ya tenemos aquí, entonces podemos reutilizar este código. Entonces voy a copiar esto para no estar haciendo nuevamente. Voy a copiar y voy a pegar ahí, que sería exactamente lo mismo. Entonces tenemos el ID, tenemos el nombre, tenemos el apellido ya para poder escribir eso dentro de un formulario que me va a servir para procesar la edición. Entonces aquí se abre este if, se cierra aquí, aquí se abre mi ciclo while, se cierra ahí. Y ahora lo que voy a hacer es un else, que sería aquí de ese if. Else, si ese ID no existe, sería. Entonces vamos a ponerle la variable nombre, va a estar vacía, ¿sí? No va a tener ningún dato. Así también los tres. Voy a copiar ya directamente esto otra vez. Voy a pegar aquí y le voy a poner aquí. Voy a borrar eso. Le vamos a poner vacío. Entonces, si no existe el ID, entonces que me traiga de la misma forma que cargue el formulario para editar, pero con valores vacíos. Ese sería en el caso de que yo no ingrese ningún ID. Bien, ya está con eso. Ahora lo siguiente que hacemos es crear ya el formulario para editar. Entonces aquí solicito el ID que quiero modificar y dependiendo de lo que aquí se ingrese, se va a llenar el formulario. Entonces voy a tener otro formulario. Entonces form va a tener una acción. Este sí ya va a tener una acción. Y esa acción va a ser el procesar.php y con el método va a ser post nuevamente. Aquí vamos a cerrar ese formulario y ahí adentro vamos a tener otra vez sería el mismo formulario que teníamos para ingresar los valores, que sería este, ¿sí? Inclusive ya podemos copiar eso porque van a ser los mismos valores. Copiamos esto y vamos a pegar aquí en este formulario. Bien, ya tenemos ahí los valores nombre, apellido y el botón. Voy a darle F5 aquí. Ya tenemos. Entonces, editar, vamos a cambiarle ese value. Vamos a ponerle enviar. Enviar. Guardar esto. Esto sería enviar y este botón de abajo, ¿sí? Este value que está aquí es lo que vamos a cambiar. Todo esto sería igual. El botón es lo que le vamos a cambiar el valor. Le vamos a poner aquí en el name enviar, editar, le vamos a decir. Y aquí también enviar, editar. Guardamos esto y ahí ya tenemos. Aquí seleccionamos entonces el ID y se van a llenar estos campos dependiendo de lo que yo ingresé aquí. Bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer para llenar esos campos? Entonces lo que tengo que hacer es, tengo que agregarle un atributo al input. Ese atributo va a ser el atributo value. El value vendría a ser el valor, ¿sí? Y dentro de ese value lo que voy a escribir es este resultado que yo obtuve mediante este while que está aquí, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo voy a imprimir ese código PHP ahí? Sencillo, como ya habíamos hecho anteriormente. Abrimos las llaves, abrimos el signo de pregunta, es igual, y ahí le llamamos sería al valor del nombre. Entonces, lo que voy a necesitar es el nombre.
Bien, ahí ya tenemos el nombre. A ver, una cosita que creo que me está faltando es el ID. El ID también necesito yo aquí para que se envíe y se procese. ¿Sí? Acá lo que estoy obteniendo es para solamente llenar los valores. Entonces aquí voy a tener un input más. Voy a tener un input, voy a copiar ya esto que está aquí. Y voy a pegar abajo de este label. Y este va a ser el ID. 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 Bien, ya tenemos ahí. Y luego le vamos a dar un valor también al input de apellido. Value. Abrimos las comillas. Y podemos copiar ya directamente esto. Pegamos aquí. Y le cambiamos el apellido, es lo que quiero ver. Bien. Con eso ya tendría que llenarse estos valores. Voy a darle F5. Bien, ahí ya tenemos entonces, voy a poner aquí un HR para que me haga un salto ahí. Ahí está. Este sería entonces el ID, nombre, apellido y el botón. Bueno, entonces voy a ingresar aquí el número 1, por ejemplo. Le voy a dar enviar y me envió y automáticamente ya veo que cargó con los valores correspondientes al ID número 1. Sí, le puedo dar F5 aquí, le doy el ID número 3, por ejemplo, le vamos a enviar y automáticamente ya se cargó con esos valores. Entonces, si yo quiero editar algo, aquí puedo hacerlo. No sé, por ejemplo, y luego le vamos a dar enviar y este enviar lo que va a hacer es el procesar, pero esta vez ya para la acción editar. Entonces, eso es lo que vamos a programar a continuación. Entonces vamos hasta nuestro archivo procesar nuevamente y saliendo ya de este bloque que está aquí, de este if que era de insertar, ahora voy a tener otro aquí abajo que va a ser un else if. ¿Sí? Para eso era que habíamos visto esa función el if. Entonces, si la acción no era insertar, entonces va a ser otra que va a ser else if. Abrimos los paréntesis y ahí adentro vamos a decirle si existe iset $-post. Abrimos los- las llaves o los corchetes y ahí le vamos a decir si existe que, en este caso sería este nombre que está aquí, enviar de editar, ¿sí? Si existe enviar de editar, entonces ahí vamos a procesar. ¿Qué es lo que vamos a procesar? Lo mismo que estuvimos haciendo aquí. El, Vamos a cargar una variable que va a ser ID y esa ID va a ser igual a $-post ID. Voy a copiar esto, voy a pegar y voy a pegar. Este va a ser el nombre y este va a ser el apellido. Ahí está. Entonces, si el evento es enviar, ¿sí? Si el botón que se presionó es enviar, entonces cargar con valores esas variables que están ahí. Luego de hacer eso, lo que hacemos es ya ejecutar el query. ¿Sí? Entonces voy a crear una variable que va a ser query nuevamente. Y este query va a ser lo mismo, MySQL, MySQLi, query. Abrimos y cerramos. Y vamos a meter la función que va a ser conexión, coma. Ahora lo que vamos a hacer es un update. Entonces, update persona set, le pasamos el nombre, ¿sí? Lo que voy a cambiar va a ser el nombre. El nombre entonces va a ser igual a la variable que vino, que es nombre, esta que está aquí. Entonces ponemos ahí nombre, coma, voy a dar un enter aquí. Luego el siguiente campo que voy a modificar va a ser el apellido. Esto va a ser igual a esa variable apellido.
Bien, ahí ya tenemos eso. Y acá lo siguiente que hacemos va a ser el where. ¿Sí? Mientras el ID sea igual a ese ID que vino por post. Entonces, tenemos eso. Con eso ya tendría que hacer el update. Y lo siguiente que le ponemos es el OR. Entonces le damos un enter aquí. Y le ponemos un OR die. Ahí vamos a escribir el error, coma. Vamos a concatenar, no es coma, es punto para concatenar MySQL y guión bajo error. Y el error que le vamos a pasar va a ser el error que va a traerme la conexión. Bien, con eso ya tendríamos la modificación. Entonces, lo mismo que anteriormente hicimos también, podemos hacer aquí un if. Si el query es true, si es efectiva esa modificación, entonces imprimir un mensaje. La modificación fue exitosa. Y luego hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, ¿sí? La modificación fue exitosa y lo que tengo que hacer es cerrar aquí la llave, ¿sí? Cerramos ahí la llave y vamos a abrir nuevamente eso en el else, que sería aquí. Entonces voy a meter aquí una abertura, ¿sí? Y ahí vamos a poner un else, abrimos y cerramos. Si no, vamos a meter otro mensaje ahí que va a decir no se pudo modificar, no se pudo realizar la modificación. Bien, cerramos con punto y coma ahí. A ver, aquí tenemos un error. Este if que está ahí se cerró ahí. Abrimos, cerramos. No veo ningún error. Creo que es por este espacio que está aquí. Guardar. Ahí está. Era nada más por ese espacio. Bien, y aquí lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a imprimir esa etiqueta meta que me va a redireccionar al index. ¿Sí? Entonces voy a copiar esto ya que está ahí. Copiar, pegar ahí. Voy a borrarlo un poco. Y ahí sería, entonces ya me va a retornar al index. Entonces, si el query fue ok, entonces la modificación exitosa me envía nuevamente después de 5 segundos, me va a enviar de nuevo al index. Ya se va a actualizar esa tabla, ¿sí? Y si no, me envía este mensaje de error que está aquí. Bien, vamos a probar nuestro código. Vamos a ver si funcionó todo. Guardamos esto. Damos F5. Bien, entonces este código número 3 le damos enviar. La modificación fue exitosa y tiene que retornar. Y ahí ya vimos cómo anteriormente era Jorge y ahora es Gerardo. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba más. Vamos a cambiar el ID número 2. Le vamos a dar enviar aquí. Se llena mis datos aquí. Y aquí en vez de Nelson le voy a poner Juan, por ejemplo. Le damos a enviar. La modificación fue exitosa. 5 segundos después vuelve y ya se actualizó mi tabla de mostrar datos. Bien, esto sería entonces el evento editar datos. Y por último, ya culminando nuestro video, un poco largo ya, pero no hay de otra forma. Es la única forma que tenemos para hacerlo. Entonces sería ya el de borrar datos que vamos a ver a continuación. Entonces para borrar datos vamos a hacer una pequeña modificación otra vez a nuestro index. Lo que va a contener nuestro index va a ser un pequeño formulario parecido a este que está aquí, ¿sí? Que lo que va a hacer es me va a enviar el ID de lo que yo deseo borrar. Entonces vamos a borrar por ID.
Solamente vamos a hacerlo de esa forma y que es la forma que realmente se suele ver en cualquier programa, ¿verdad? Que se elimina dependiendo del código. Entonces aquí vamos a crear un pequeño HR otra vez. Le damos F5, ahí ya me creó abajo y le voy a dar un H1 aquí. H1, H1 y acá vamos a decirle borrar datos. Bien, vamos a borrar los datos. Vamos a guardar esto, le damos F5, ahí ya tenemos el título y aquí vamos a crear nuestro formulario. Entonces form va a tener un action que va a hacer nuevamente procesar .php. El método nuevamente va a ser post y aquí vamos a cerrar el form y ahí vamos a tener adentro ingrese el ID a eliminar, por ejemplo. Entonces vamos a tener un label. Poner un label aquí for ID. Esto es este for es ya opcional, no es tampoco necesario, pero para hacerlo, vamos a decirle correctamente, lo pongo. Aquí le ponemos el mensaje ingrese el ID que deseas eliminar. Y abajo vamos a tener un input que va a recibir ese ID. Va a ser de tipo text. Y le voy a llamar ID. Y le vamos a poner una propiedad aquí, autocomplete, por ejemplo. Autocomplete. Ponerle en off para que no sea autocompletable, ¿sí? Inclusive a este que está aquí, ¿sí? A esta ID, para que no se pueda modificar, también podemos ponerle un valor hidden, por ejemplo, o ya sabemos cómo hacer eso también. Ya vimos en el capítulo de HTML cómo podemos poner que este valor no se pueda más tocar, ¿verdad? Entonces, eso ya queda para criterio de cada uno, ir probando eso. Aquí lo que vamos a poner es el input y por último lo que vamos a poner es un input más que va a ser el botón. Entonces type, el tipo va a ser submit y el name le voy a poner que sea, a ver, enviar, borrar. Enviar, borrar y el value también enviar, borrar. Guardar esto, damos F5 y ya tenemos. Ingrese el ID que desea eliminar, ingresamos ahí el ID, luego le damos el botón enviar y eso ya me va a procesar. Entonces eso es lo que vamos a programar ahora por último, el procesar nuevamente. Entonces vamos hasta ese archivo y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a salir de este bloque else if y le podemos poner otro else if aquí. Else if. Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo ya un poco más rápido y set, la T, $post, abrimos aquí el botón, tenemos que copiar así mismo el nombre como está ahí, el name. Entonces, si existe el evento borrar, entonces lo que vamos a hacer, vamos a cargar una variable que la vamos a llamar ID con lo que vino en el $post ID. Bien, ahí tenemos ya eso, cargada ese ID que es lo que necesitamos para borrar. Y ahora por último, el último query. Query va a ser igual a MySQLi. Query. MySQLi query, abrimos los paréntesis, metemos ahí la conexión, coma, y ahí vamos a meter nuestra sentencia SQL, que ya vimos que era delete from el nombre de la tabla, mientras el ID sea igual
a esa variable ID. Bien, le voy a dar un enter aquí, or die, abrimos ahí y le decimos en ese lugar error y vamos a concatenar el error. MySQL, MySQL error y el error que me trae la conexión. Bien, cerramos esto y ahí ya estaría entonces nuestro query para eliminar, ¿sí? Y ahora lo que vamos a preguntar es lo mismo que anteriormente hicimos. If query OK, sería esto. Si me dio true el query, entonces un mensaje que me va a decir se eliminó correctamente. Cerramos con punto y coma. Lo mismo que anteriormente otra vez. Vamos a cerrar aquí el bloque de PHP, ¿sí? Y aquí abajo vamos a volver a abrir PHP. Separamos esto y ahí ya tendríamos posibilidad de escribir aquí el meta, ¿sí? Que directamente otra vez vamos a copiarlo y lo pegamos aquí. Bien, ahí tenemos el meta que me va a redireccionar a mi index. Y si no, ¿sí? Vamos a darle aquí si no. Si no se eliminó correctamente, entonces echo y problemas para eliminar. Cerramos con punto y coma y ahí ya estaría completo entonces. Bien, ahora vamos a tratar de eliminar este código número 3. Voy a guardar esto, le doy F5, voy a ingresar acá al ID que quiero eliminar, el código 3, y le doy enviar datos. Se eliminó correctamente, tiene que volver después de 5 segundos y efectivamente solo ya tenemos 2. Voy a probar uno más, voy a eliminar el segundo, le damos aquí enviar, se eliminó y luego retorna nuevamente al index. Bien, hasta aquí entonces nuestra extensa clase sobre cómo hacer insert, hacer una lista de datos, update y delete desde PHP con MySQL.